niñas, ¿cómo están? El día de hoy, en el área de comunicación, tomaremos la actividad ¿Cómo somos los peruanos desde la diversidad? Nuestro país tiene una gran diversidad cultural. Los peruanos somos diversos y nuestras costumbres también lo son. Pero si somos tan diversos, ¿qué tenemos en común los peruanos? Hoy reflexionaremos acerca de nuestra diversidad. ¿Cuáles son nuestras metas para el día de hoy? Proponer ejemplos de nuestra diversidad cultural e identificar los pasos para elaborar un álbum temático. Empezamos desarrollando la actividad. Observa con atención la siguiente situación. Ricardo estaba recordando que el año pasado compartió con sus amigos y amigas una actividad muy interesante. La maestra Ruth les pidió que llevaran algo representativo del lugar de donde provienen sus familiares. Blanca llevó helados de aguaje para compartir y les contó a toda su clase que esta es una fruta de gran preferencia en San Martín. Ahí nacieron sus padres. Jaime llevó unos pancitos y quesos para compartir. Él contó que su abuelita de Cajamarca le enviaba ricos quesos y una tía unos deliciosos chutas de Cusco. Sonia llevó unas tacitas de loza adornadas con unas lindas flores y les pidió a todos que las trataran con mucho cuidado, pues estas habían sido traídas de China por su bisabuela. Antonio llevó una chicha morada para compartir con sus amigos y les comentó que su mamá compró maíz morado en el mercado y lo preparó con canela y clavo de olor. Ahora que hemos terminado de leer el texto, te invito a que reflexiones y respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué le pidió la maestra a los niños? Recordemos que en el texto decía que la maestra Ruth les pidió que llevaran algo representativo del lugar de donde provienen sus familiares. ¿Qué trajo cada uno? ¿De qué lugar lo trajo? Blanca llevó unos helados de aguaje, que eran provenientes de San Martín. Jaime llevó unos pancitos y quesos. Los quesos eran provenientes de Cajamarca y los pancitos o chutas eran de Cusco. Sonia llevó una tacita de loza adornada con unas lindas flores. Dichas tacitas fueron traídas de China y Antonio llevó una botella de chicha morada, donde su mamá compró maíz morado en el mercado. Si tú hubieras estado en la actividad propuesta por la maestra Ruth, ¿qué habrías llevado? Cuéntame, ¿qué llevarías para la clase de la maestra Ruth? Todas las respuestas a las preguntas anótalas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Como has visto en la situación anterior, las familias de estos niños y niñas provienen de diferentes lugares. Por ello, tienen diversas formas de expresar su modo de vida y su cultura. De la misma manera, cuando tú has pensado en qué llevarías para compartir, seguro has dialogado con tus papás y otros familiares sobre las costumbres y tradiciones de sus regiones o localidades. Ahora que hemos terminado con el primer texto, te invito a leer el siguiente texto. ¿Qué son las manifestaciones culturales? La cultura se desarrolla a partir de las interacciones que se establecen entre las personas y el ambiente que las rodea. Por eso hay diferentes culturas en el mundo que tienen costumbres, tradiciones, modos de vida, etc. Nuestro país también tiene una gran diversidad cultural, hermosos lugares, diversos climas, animales y plantas. A lo largo de la historia, en nuestro territorio se han asentado diversos pueblos. Algunos de ellos han permanecido en el mismo lugar por muchos años, sin desplazarse hacia otros. En otros casos, las personas han viajado mucho para llegar a diversas zonas del Perú, llevando consigo su cultura, aprendiendo del lugar donde llegaron, y de ese modo crearon nuevas manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales son, como su nombre lo dice, las formas en las que se manifiesta la cultura. Por ejemplo, la manera de preparar los alimentos y los ingredientes que se combinan en ellos, la música, la danza, las costumbres, la lengua, la forma de hablar, etc. Como hemos visto en la experiencia que nos contó Ricardo, los peruanos provenimos de diversas culturas y tenemos múltiples manifestaciones culturales. Esta diversidad es una característica de nuestro país. Ahora que hemos terminado con la lectura, subrayemos las ideas principales de este texto.
La cultura se desarrolla a partir de las interacciones que se establecen entre las personas y el medio ambiente que las rodea. Y las manifestaciones culturales son las formas que se manifiesta la cultura. Como has leído, la cultura del pueblo se va formando a lo largo del tiempo y presenta diversas manifestaciones. Ahora te invito a leer la experiencia de Iyari, quien nos cuenta sobre las manifestaciones culturales que vive en su familia. Hola, soy Iyari. Tengo 8 años. Mi nombre significa amanecer en quechua. Mi mamá y mis abuelos hablan quechua muy bien. Yo he aprendido solo algunas palabras. Les cuento que estoy muy feliz porque hoy comeré ceviche, que aquí en Chimbote donde vivo es muy barato. La verdad en mi familia comemos alimentos muy variados, porque mi mamá es de Cusco y mi papá de San Martín. Nos gusta comer chuño, papa y cuy de Cusco, y plátano y cecina de San Martín. También comemos platos a base de pescado de Chimbote, el lugar donde vivimos ahora. El 24 de junio celebramos en casa el Inti Raymi, la fiesta del sol. Nos gusta ver los videos que pasan por la televisión. También celebramos la fiesta de San Juan, que se festeja en Moyobamba y en diferentes lugares del país. Ese día comemos Juanes. Mi mamá y mi papá nacieron y crecieron en lugares diferentes del Perú, pero vinieron a trabajar a Chimbote. Aquí se conocieron y formaron una familia. Han compartido su cultura y me la han transmitido. No solo me han enseñado sobre la comida y las celebraciones, también me han contado la forma de relacionarse con las vecinas y vecinos que tienen en los diferentes lugares donde nacieron. Por ejemplo, mi mamá dice que en Cusco las vecinas y los vecinos se ayudan en el techado de sus casas y mi papá me cuenta que en Moyobamba se ayudan a hacer la chacra, es decir, a preparar el terreno para sembrar maíz. Por eso ellos aquí en Chimbote ayudan a nuestros vecinos en lo que necesitan. Y Yari nos comenta que en su familia se vive la diversidad del Perú. Por ejemplo, consumen diversos platos típicos de Cusco, de San Martín y de Chimbote. Ahora, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y completa las manifestaciones culturales que nos dice la familia de Yari. Como vemos, este cuadro está dividido por 3 columnas y 4 filas. En la primera columna nos indica Cusco, nació la mamá de Yari, San Martín, que es el lugar donde nació su papá, y Chimbote, que es el lugar en donde viven ahora. Comida y platos típicos. Nos vamos al texto y verificamos qué comidas y platos típicos se consumen en los 3 lugares. Y Yari nos comenta que consumen chuño, papa y cuy del Cusco, plátano y cecina de San Martín y platos a base de pescado en Chimbote. Con esta información nos redirigimos a nuestro cuadrito y completamos en la columna que corresponde. En Cusco, ¿qué consumen? Consumen chuño, papa y cuy. En San Martín, plátano, cecina y juane. Y en Chimbote, platos a base de pescado. Ahora vamos a la siguiente fila, fiestas y celebraciones. ¿Qué se celebrará en cada uno de los lugares? Y Yari nos comenta que ella celebra el Inti Raymi, la fiesta del sol. Te comento que esta celebración se realiza en Cusco, la fiesta de San Juan que se festeja en Moyobamba. Con esta información nos vamos a nuestro cuadrito y completamos. En Cusco se celebra el Inti Raymi, que es la fiesta del sol. En San Martín, la fiesta de San Juan. Y te comento que en Chimbote se celebra la fiesta de San Pedrito. Formas de relacionarse con los vecinos. Y Yari nos dice que en Cusco las vecinas y los vecinos se ayudan en el techado de sus casas. En Moyobamba se ayudan a hacer la chacra, es decir, a preparar el terreno para sembrar. Y en Chimbote ayudan a sus vecinos en lo que necesitan. Con esta información nos redirigimos a nuestro cuadrito y completamos. En Cusco, ¿cuál es la forma de relacionarse a los vecinos? Se ayudan en el techo de su casa. En San Martín hace la chacra, es decir, preparar el terreno para sembrar el maíz. Y en Chimbote se practica la solidaridad. Ahora, como siguiente punto, ¿qué lenguas practican en cada uno de estos lugares? Y Yari nos comenta, mamá y sus abuelitos hablan quechua.
Con esta información que nos brinda Yari, nos vamos a nuestro cuadrito y completamos. ¿Qué lenguas se practicarán en Cusco? En Cusco se practica el quechua. Te comento, en San Martín hay varias lenguas que se practican y una de ellas es la guaruna. Y en Chimbote se practica el castellano. Recuerda completar este cuadrito en tu cuaderno o en unas hojas de reuso. Como has visto, en la familia de Yari se vive la diversidad cultural de nuestro país y ella nos ha contado algunas formas como se expresa. Ahora te invito a pensar sobre cómo se manifiesta la diversidad cultural en tu familia. Para ello, busca un familiar, ya puede ser tu mamá, tu papá, tus abuelitos, y responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Dónde nacieron tu mamá y tu papá? ¿Dónde nacieron tus abuelitos maternos y paternos? ¿Qué manifestaciones culturales que provienen de los lugares donde nacieron tus padres, abuelos y bisabuelos tienen en tu familia? Todas estas preguntas respóndelas con ayuda de tu mamá, de tu papá y de tus abuelitos en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Muy bien, ahora que has terminado de responder estas preguntas, elabora un cuadro parecido a Yari sobre las manifestaciones culturales de tu familia. Puedes incluir otras si es necesaria. Complétala en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Puedes ayudarte del siguiente ejemplo. Aquí tenemos 3 columnas, en donde la primera vamos a colocar el lugar de origen de tus padres, la segunda el lugar de origen de tus abuelos paternos y en la tercera el lugar de origen de tus abuelos maternos. Como te percatas, hay 4 filas. En cada uno colocaremos qué comidas y platos típicos se realizan en cada lugar, así como las fiestas y celebraciones, la forma de relacionarse con los vecinos, la lengua, danza y música. Si quieres agregar otras manifestaciones culturales que se practican en tu familia, puedes agregarlo como otra fila más. Ahora que hemos terminado de completar nuestro cuadrito, te has dado cuenta que dentro de tu familia hay diferentes manifestaciones culturales y eso los hace diversos. Sin embargo, también sabes que a los miembros de tu familia los une el amor que sienten entre ellos y que pertenecen a un solo país, nuestro Perú. Ahora te invito a pensar en la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos compartir, vivir y respetar la diversidad cultural de nuestro país? Te proponemos aprender sobre la diversidad cultural de nuestro país. En estas 2 semanas irás recogiendo toda la información para elaborar tu álbum sobre la diversidad cultural. Y cuando estés listo, lista, podrás compartirlo con tus compañeros, con tus compañeras y con tu profesor. Luego, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Sabes qué es un álbum? ¿Cómo podría ayudarnos un álbum a mostrar nuestra diversidad en nuestro país? Coloca cada una de las respuestas en tu cuaderno. Observa las portadas de los álbumes y luego responde en tu cuaderno o en una hoja de rebozo. Como verás, acá tenemos un álbum de las ciudades del mundo, el álbum familiar y un álbum de la Copa de Fútbol. Responderemos a las siguientes preguntas. ¿Conoces estos álbumes? ¿Serán iguales? ¿Conoces álbumes como estos? Me imagino que sí, como el álbum familiar o el álbum de figuritas. ¿En qué se parecen y se diferencian los álbumes que conoces? En que todos los álbumes tienen imágenes. ¿Y en qué se diferenciarán? En que representan de acuerdo a lo que quieres mostrar. Por ejemplo, puede ser las ciudades del mundo o tal vez un álbum familiar o un álbum de figuritas de fútbol a través de imágenes y tal vez de pequeños resúmenes que nos muestren qué representa cada una de estas figuritas. Dichas respuestas a las preguntas respóndelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Ahora que ya hemos visto cómo se representa un álbum, leeremos lo que nos dice Nancy. Ahora que tendré la oportunidad de aprender más sobre la música, las costumbres y la lengua en mi región y de otros lugares del país, elaboraré un álbum para compartirlo con mis familiares, maestros y compañeros. ¿Sabes cómo se elabora un álbum temático? Te invito a leer el siguiente texto para elaborar tu álbum. Leamos el siguiente texto. Álbum temático. Un álbum temático contiene fotografías y dibujos acompañados de textos breves y claros que complementan la información que brinda la imagen.
Para hacer un álbum, sigue los siguientes pasos. Primero, elige un tema de tu álbum y cómo lo organizarás. Puede ser de música, de costumbres, de lenguas del Perú. Después, escoge un modelo y el tamaño del álbum que te gustaría elaborar. Luego, en una hoja de reuso, dibuja el modelo de la plantilla de la portada y en otra dibuja el modelo de las páginas del álbum. Recuerda que debe estar acorde con el diseño y tamaño que hayas elegido. También será necesario que organices la ubicación de los títulos. Tal vez quieres que el título vaya encima de la imagen o debajo, espacios para la información, fotografías y dibujos. Recuerda que el avance de tu álbum será progresivo durante estas 2 semanas. Al finalizar la segunda semana estarás listo para que puedas compartirlo con tus familiares, tus maestros, tus compañeros. Te saldrá hermoso. Usa tu imaginación. Realiza un listado de las manifestaciones culturales de tu familia, música, costumbres, lenguas, comidas, danzas, etc. Esto será el inicio de tu álbum. Describe las manifestaciones culturales que más te gustan de tu familia y considéralas en el álbum. Recuerda hacerlo el modelo que elegiste para tu álbum. Elige una de las manifestaciones culturales de tu familia para considerarlas en el álbum. A continuación, te muestro cómo puede ser una pequeña maqueta de lo que podría ser una hoja de tu álbum. Como primer punto colocarás el título. Una manifestación cultural de mi familia es, coloquemos, ¿qué puede ser? Tal vez sea la comida, la danza, la música. Después, a un costado colocaremos una breve descripción acerca de lo que vas a representar en tu dibujo. Al lado derecho colocaremos una imagen que va de acuerdo a la descripción y a la manifestación cultural que hayas puesto como título. Recuerda colocarle también un pequeño número para que vayas organizándote en todas las páginas que vas a tener en tu álbum. Ahora, como punto final, vamos a reflexionar. Reflexiona sobre el aprendido respondiendo a las siguientes preguntas. ¿En qué te ayudó a conocer las manifestaciones culturales? Cuéntame, ¿qué te ayudó? Tal vez a conocer un poquito más sobre tu familia. ¿Cómo te sentiste al saber que tu familia también tiene diversas manifestaciones culturales? Cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste tal vez muy sorprendido? ¿Tuviste alguna dificultad durante el desarrollo de la actividad? Si tuviste, ¿cómo la superaste? Recuerda, guarda tus anotaciones en tu portafolio pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades. No olvides de enviar tus actividades que has resuelto en tu cuaderno o en las hojas de reuso a tu profesora.